¿Alguna vez has sentido como que estás haciendo todo bien, pero que nada fluye, los resultados no llegan, te sientes como estancada y que cuando por fin te estaba yendo bien, todo se cae, se viene abajo, o que estás en una pausa que más bien se siente como fracaso, como si estuvieses en un lugar donde no quieres estar y que todo eso que estás haciendo no da frutos? Pero dentro de ti, tú sabes muy bien que Dios no te ha soltado. Lo que estás viviendo, déjame decirte que no es un desorden. No. Lo que estás viviendo no es mala suerte, no es que Dios se olvidó de ti, no es que lo que estás haciendo no está rindiendo frutos. No, lo que estás viviendo es un ciclo. ¿Ok? Los ciclos de Dios siempre tienen un propósito y siempre terminan en cumplimiento. Dice la palabra en Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo. Entonces, aquí es donde entramos en una verdad del reino de Dios, y es que Dios es un Dios de orden, no es un Dios que hace las cosas al azar. En Mateo 1, el apóstol registra la genealogía de Jesús y él no está simplemente contando nombres, él está revelando algo súper profundo y es un patrón de cómo Dios construye sus propósitos aquí en la tierra. Quiero que lo veas acá, quiero que me escuches con atención. Esto en Mateo 1 nos están revelando algo súper profundo y es el patrón de cómo Dios construye sus propósitos. 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 generaciones desde David hasta el exilio y 14 desde el exilio hasta Cristo. Esto no es coincidencia. Esto yo le llamo arquitectura divina. Y lo más poderoso es que ese mismo patrón está activo en tu vida el día de hoy. Dios no cambió, no ha cambiado. Dios dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Por lo tanto, Él no cambia y Él sigue trabajando y operando en ciclos. ¿Ok? Sigue construyendo en etapas, en procesos que tienen un inicio, que tienen un desarrollo y que tienen un cumplimiento. El problema no es el proceso, el problema es que nadie nos enseñó a reconocer en qué etapa de nuestro emprendimiento, de nuestra vida, estamos nosotros. Entonces también nos dice la palabra en Salmos 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Existen 3 etapas del proceso de Dios. Todo propósito de Dios pasa por estas 3 fases y saltarse una no va a acelerar el proceso, lo vas a arruinar. La etapa número 1, pongámosle que es la etapa de Abraham a David, es una etapa de promesa, es una etapa de formación y probablemente es esta etapa en donde en tu negocio, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, todo es invisible, porque estás siendo formado, porque estás sembrando y no puedes ver el fruto. No es la etapa para ver el fruto. Estás obedeciendo sin resultados, estás construyendo sin que te aplaudan, estás esperando. Okay, estás construyendo y sembrando. Abraham esperó décadas para poder ver cumplida la promesa que Dios le había dado. No había evidencia externa absoluta de que algo estaba pasando, pero internamente Dios estaba formando al hombre que sostendría una nación, al hombre que sostendría la promesa que le dio. Así que si tú estás en esta etapa 1 y te estás desesperando porque no ves dinero, porque no ves resultados, porque no ves seguidores, porque no ves clientes, porque nadie te sigue, porque sientes que trabajas y trabajas y trabajas, no tienes fruto visible, escúchame, no estás estancada, estás siendo formada, estás en la etapa 1 y la formación siempre tarda más de lo que quisiéramos, porque Dios no está construyendo solamente un negocio, Dios está construyendo a la mujer que lo va a sostener. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros toda buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que no dudes de que Dios está perfeccionándose en ti para que tú puedas entonces sostener esos resultados que esperas. 11:8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, sal de tu tierra y parentela a la tierra que yo te mostraré, pero no le dice a la tierra que va a ir. Así mismo Dios te dice, y a lo mejor tú empezaste un negocio entendiendo que Dios te estaba dando una promesa, que Dios había sembrado en ti esa inquietud, ese propósito. Y tú dices, pero ¿cuándo es que yo voy a ver los resultados? ¿Cuándo es que yo voy a ver la promesa de Dios convertirse en realidad en mi vida? ¿Cuándo? Si yo estoy trabajando y trabajando y publico y hago y llamo a los clientes y nadie me dice que sí. Estás en la etapa de formación y esta etapa es necesaria. Tú tienes que obedecer porque el principio principal, valga la redundancia, en esta etapa es la obediencia, en que tú actúes a pesar de que tú no ves, porque cuando tú siembras, depende del fruto que estés sembrando. Hay frutos que se tardan más en recogerlo y hay frutos que nacen más rápido. Depende también de la tierra en donde estás sembrando, ¿ok? Entonces necesitas entender que esta etapa no es casualidad, que no estás pasando por esta frustración, por este estancamiento por casualidad, estás pasando porque es la etapa que te toca. Para poder llegar a la etapa 3, primero tienes que llegar a la etapa pasarla, ¿ok? Vamos con la etapa número 2 y es de David al exilio. Esta etapa es una etapa de reinado y de prueba. David llegó al trono
había visibilidad, había expansión, ya él estaba reinando, digamos, habían recursos, dinero, resultados, pero también esta misma etapa fue una etapa en donde David cometió sus errores más grandes y esos errores salieron a la luz, porque la prosperidad, los resultados revelan lo que la escasez esconde. Todo lo que tú eres es revelado en tu etapa de cumplimiento, porque empieza a salir lo que verdaderamente hay dentro de ti. Dicen muchas personas que el dinero cambia a las personas, pero verdaderamente no. El dinero solamente refleja lo que estaba dentro de ti, pero que no había sido expresado porque nunca antes habías tenido esta abundancia. Entonces, si tú estás en esta etapa, en la etapa 2, en donde ya las ventas llegaron, en donde ya el negocio te creció, están llegando los seguidores, hay más dinero, hay más oportunidades, esta es la etapa más peligrosa de todo tu ciclo, de todo tu proceso. No porque el éxito sea malo, ojo, sino porque si tú no tienes una estructura interna, una sabiduría, si tú no has cultivado tu relación con Dios y no le rindes cuentas a Dios, el éxito se va a convertir en el exilio que viene después. Entonces, así son muchas mujeres. Están viendo en la etapa 2 lo que construyeron en la etapa 1, pero se confían, se dispersan, empiezan a olvidarse de quién les dio los resultados que están teniendo ahora, ¿ok? Y empiezan a caer. Recuérdate de estos versículos que dice la palabra. Deuteronomios 8, 11, 14 dice, guárdate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas y bebas y te sacies y tu corazón se enorgullezca y te olvides de Jehová tu Dios. Porque si eso sucede, ahí es donde viene la caída. Porque Dios te quiere bendecir, no nada más para ti, como te lo decía en videos anteriores. No es para que te conviertas en un charco y lo guardes y lo acumules todo. Es para que seas un río y fluyas a los demás y para que te acuerdes del Señor y reconozcas a Jehová tu Dios en todos tus caminos y puedas decir, si hoy tengo lo que tengo, si hoy soy lo que soy, si hoy he logrado lo que he logrado, no es por mí, es porque la gloria es para Él, es porque Él depositó todo esto dentro de mí, es porque Él me ha traído hasta donde estoy. Es necesario que reconozcas a Dios en tu etapa de éxito, en tu etapa de crecimiento y que no creas que es por tu propia prudencia. Dice la palabra de Dios, fíate en Jehová de todo tu corazón y no confíes en tu propio entendimiento, en tu propia prudencia. Porque la palabra de Dios en Proverbios 16, 18 nos dice, antes del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída llegó antes la altivez de espíritu. Todas las personas que hoy han caído y que hoy han perdido todo, ha sido porque antes de esa caída se enorgullecieron en su corazón, tuvieron altivez, se enaltecieron por encima de Dios y se olvidaron de que Dios fue el que les trajo este fruto, de que Dios fue el que depositó, el que dio las habilidades, el que dio la inteligencia, el que proveyó, el que abrió la puerta de oportunidad, el que te dirigió. Y cuando llegas a ese punto, entonces ya no quieres ir a la iglesia porque estás muy ocupado, ya no puedes orar porque estás trabajando. Eso no puedes permitir que te pase. Y entonces llegamos a la etapa número 3, que es la etapa del exilio a Cristo. Es una etapa de restauración y es una etapa de cumplimiento. Y esta es la etapa que más duele y más confunde cuando empiezas un negocio, cuando empiezas a hacer la voluntad de Dios. Y es donde todo parece perdido. ¿Por qué? Porque ya hubo una caída, lo perdiste todo. Y la mayoría de los emprendedores pasamos por esto. Llega una etapa en donde estamos construyendo y luego por fin vemos los frutos y la cosa nos cae, y por eso es que tú ves y escuchas que muchas personas o la mayoría de los emprendedores han fracasado tantos negocios porque están viviendo etapas hasta que por fin consiguen la madurez en Dios y pueden sostenerlo, pero estás en etapa de construcción. En esta etapa del exilio, después del exilio, en donde ya caíste, en donde ya tu negocio pasó de generar mucho a generar poco. Si todavía no has llegado a esa etapa, pues está bien que no te reconozcas, pero te estoy diciendo lo que va a pasar. Y si ya estás allí, pues ya sabes que estás pasando por ella. Esta etapa duele, confunde, parece que todo está perdido, hay silencio, hay procesos internos que nadie puede ver porque tú no se lo cuentas a nadie, hay un ajuste, hay corrección y hay reconstrucción. Esta es la etapa en donde Dios te reconstruye, en donde Dios te vuelve a armar y vuelve a decirte, epa, tienes que enfocarte en lo que verdaderamente yo te he mandado a hacer. Pero aquí está el secreto, y es que el enemigo no quiere que tú sepas que el exilio, la etapa anterior, la etapa 2, no fue el final de Israel, no fue el final de tu negocio, no fue el final de tu historia, fue la preparación para recibir al Mesías. Fue la preparación para recibir la tierra prometida. Fue la preparación para que tú logres lo que Dios te puso y el camino que ya Dios tenía trazado para ti. Esto lo estoy haciendo como analogía. Así que lo que parecía el peor capítulo de tu historia, en realidad, el último corredor antes del cumplimiento más grande que el mundo jamás había visto. Así como pasó del exilio hasta el Mesías. Es la carrera final para darte realmente lo que estaba destinado para ti. Si hoy estás en una quiebra, en una pausa, en un quiebre de negocio o de identidad incluso, o estás en una etapa crucial en tu matrimonio, en tu vida, en todas las áreas, no estás en el final, estás en el corredor del cumplimiento.
Dice la palabra en Salmos 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura para toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Así que esto nos habla de ciclos. Esto nos habla de que hay tiempo, así como le dice la palabra, hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. En la noche probablemente, o van a haber temporadas en tu vida en donde vas a llorar, en donde vas a sufrir, en donde te vas a preguntar qué está pasando, en donde te vas a sentir estancada. Pero por la mañana, otras temporadas, vas a sentir que estás contenta, que estás feliz, que estás logrando lo que tanto esperaste, ¿ok? Dice la palabra, y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y eso es conforme a los que su propósito son llamados. Entonces, esto es para nosotros, que somos llamados a su propósito, que somos llamados a crear grandes cosas, que Dios inspiró dentro de ti, crear ese negocio, crear esa empresa, crear esa comunidad, generar ese impacto, abrir esa iglesia, lo que sea. Vámonos al punto número 3, y es un error súper costoso que nos cuesta a la mayoría de las personas, y es vivir o querer vivir en la etapa equivocada. No respetar tu etapa actual es la razón por la cual muchos propósitos los abortas antes de que nazcan. La mayoría de las personas quieren vivir eternamente en la etapa 2, en la etapa del dinero, del reconocimiento, de que seas visible, en la etapa de los resultados y del éxito, pero desprecian la etapa 1 porque es lenta, porque es dolorosa, porque no les gusta, y huyen de la etapa 3 porque duele. Pero el resultado es una mujer ansiosa, es una persona que no logra lo que Dios tiene para ellos. Es una mujer que en la etapa 1 toma decisiones de la etapa 2 sin estar lista, o una mujer en etapa 3 que corre a reconstruir exactamente igual su negocio, en lugar de dárselo a Dios, en lugar de darle a Dios el ajuste y el diseño de su negocio. Respetar tu etapa no quiere decir que te resignes, no. Respetar tu etapa es ser sabia, es ser estratégica, ¿ok? Dice la palabra en Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Así que tienes que entender esto hoy. No tomes decisiones por emociones, ni por querer vivir una etapa que todavía no te corresponde si todavía no has aprendido lo que Dios te tiene aprendiendo en esta etapa, ¿ok? Dice la Biblia, humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuera el tiempo. Tienes que permanecer humillado y decirle, Señor, yo quiero aprender, yo quiero hacer lo que tú me llamaste a hacer. Y quiero que te hagas estas 3 preguntas. ¿Me estoy desesperando porque no veo resultados rápidos? Eso quiere decir que estás en etapa 1. Enfócate en la formación, no en la fama, no en los resultados. Enfócate en construir. Número 2, estoy creciendo, pero no tengo un orden, no tengo una estructura. Esto quiere decir que estás en etapa 2. Te urge construir un sistema y rendición de cuentas a Dios. Te urge pedir sabiduría. Te urge humillarte delante de Dios y decir, no lo puedo hacer solo, guíame tú. Tercera pregunta. ¿Algo se cayó en tu negocio, en tu vida? ¿Algo está mal? ¿O perdiste todo el éxito que venías construyendo? ¿Caíste? ¿Estás en un tiempo de debacle? Entonces estás en etapa 3. No reconstruyas igual, no hagas lo mismo, deja que Dios rediseñe tu negocio. Ahora, ¿cómo podemos operar en cada etapa con inteligencia, con la sabiduría de Dios, con la sabiduría del reino de Dios? Acuérdate algo, la fe no es pasividad, la fe no es pasividad, no es que estés, es que yo no quiero esperar porque tengo que accionar porque la fe sin obras es muerte. No necesariamente, sí, la fe sin obras es muerte, pero hay momentos en los cuales actuar con sabiduría, según la etapa en la que estás, es mucho mejor que actuar por actuar, ¿ok? Entonces, si estás en la etapa 1, que es la etapa de formación, ten menos ansiedad por vender rápido, invierte más en tu educación, en tu carácter, ten disciplina sobre la emoción del momento, siembra en silencio lo que quieres cosechar en público. Esta es la etapa de preparación, en donde tú te haces mejor, en donde tú te capacitas en las áreas donde necesitas capacitarte, en donde tú ejercitas paciencia, en donde tú ejercitas disciplina, determinación, constancia, ¿ok? Dice la palabra, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás y no desmayas. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo tendrás frutos, ¿ok? Si estás en la etapa 2, que es la etapa de la expansión, ya estás viendo cómo empiezan a surgir las cosas, ordena tu sistema antes de escalar. Dice la palabra de Dios, ¿quién antes de construir un edificio lo hace solo, sin construir un plano? No lo puedes hacer así. La palabra de Dios dice, primero tienes que sentarte, construir el plano del edificio, porque si construyes sobre la arena se te va a caer. Entonces, en esta etapa, tú tienes que empezar a construir tu sistema. Tienes que rodearte de una cobertura espiritual, de mentores sabios. No te disperses persiguiendo todo el objeto brillante que se te pasa por enfrente.
Dice la palabra en Proverbios, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, donde no hay sabiduría, mas en la multitud de consejeros se afirman estos pensamientos, se afirman y empiezas a tener resultados, ¿ok? Ahora, si estás en la etapa 3, en esta etapa de restauración, no corras a reconstruir igual que lo hiciste antes, porque no te va a funcionar. Tienes que detenerte y escuchar a Dios, tienes que fortalecer tu identidad antes de reconstruir tu negocio. ¿Ok? El silencio de Dios en esta etapa no quiere decir que te está abandonando. Quiere decir que estás en un proceso de reconstrucción, estás en el quirófano. Dice la palabra, quédate quieto y conoce que yo soy Dios. ¿Ok? Entonces tenemos que empezar y aprender a confiar en Dios. En un mundo en donde la inteligencia artificial nos tiene a minutos. No puedes reconstruir solamente a base de inteligencia artificial. Busca la inteligencia divina, que es mucho mejor, es mucho más certera y no se va a equivocar. ¿Ok? Probablemente no es tan rápida, ¿ok? Pero genera su fruto. La paciencia genera sus frutos. Recuérdate de algo, y con esto terminamos. Después de Cristo no hay otra genealogía. Ahora el proceso es interno. ¿Ok? Ese patrón de 14 generaciones, en 14, terminó cuando Cristo llegó y murió por ti y por mí. Desde entonces el proceso que nosotros vivimos ya no es externo, ya es interno. Ya no se trata de dónde vienes, qué apellido tienes, qué recursos heredaste, cuánto dinero tienes, qué tan buena o mala fue tu historia en tu vida, qué tanto fracasaste. No, se trata de cómo respondes a cada etapa. Cristo vino a romper el ciclo de esa genealogía externa para instalar en ti un nuevo ADN, para instalar en ti ahora al Espíritu Santo. Tú llevas dentro el Espíritu Santo que te da acceso directo a sabiduría, a dirección. Así que la pregunta no es si tienes los recursos o de dónde vienes. La pregunta es cómo respondo hoy ante esto que estoy viviendo. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que tienes que hacer, renovarte. No te estoy pidiendo que tengas todo resuelto, te estoy pidiendo algo mucho más simple y mucho más poderoso, y es que identifiques hoy día en qué etapa te encuentras y que dejes de pelear contra la etapa en la que estás. La mujer que entiende el ciclo en donde está no se va a desesperar en la etapa 1, no se va a perder en la etapa 2 y no se va a rendir en la etapa 3, porque sabe que cada etapa tiene un propósito, cada proceso tiene un ritmo y cada cumplimiento llega a su tiempo, pero no en línea recta. Los negocios nunca suceden en línea recta, la vida nunca sucede en línea recta, en la vida nunca vas a ir solamente hacia arriba, van a haber momentos de bajada, van a haber momentos de mesetas, van a haber momentos de escalamiento. Ahora, el problema es que tú tienes que permanecer fiel en cada etapa y tienes que decirte a ti misma, o sea, voy a ser fiel, voy a terminar lo que comienzo, voy a cumplir lo que me prometí, así como Dios lo hizo. Dios terminó lo que comenzó, Dios cumplió lo que nos prometió, ahora nos toca a nosotras. Dice la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿En qué etapa estás hoy? Escríbeme en los comentarios si te identificaste con la etapa 1, con la etapa 2, con la etapa 3. Y si en algo te ministró, te llenó, te habló a tu vida este mensaje, suscríbete, dale like, comparte este video con esa emprendedora, con esa mujer que necesita escuchar esto hoy. Y recuérdate, lo único que necesitas saber es que tu proceso no es un caos. Tu proceso está diseñado con propósito para darte un futuro y la esperanza que estás esperando. Así que pues nos vemos en el próximo video. Si tú quieres pertenecer a una comunidad de mujeres, mamás, emprendedoras llenas de fe, que están construyendo negocios digitales con propósito, te voy a dejar el link aquí abajo de mi comunidad de School para que puedas ser parte. Dentro de ella vas a tener recursos, cursos para que puedas construir un negocio digital incluso desde cero, o para que puedas llevar adelante el que tienes ahora. Si no sabes cómo manejarte dentro de las redes sociales, si no sabes cómo crear contenido, si no sabes cómo entender tu propósito, crear una marca personal que realmente impacte generaciones, entonces te veo adentro.